Y comenzamos, como les contamos, centrando el foco en la Unión de Consumidores de Aragón y en conocer de cerca qué es lo que ha preocupado a los aragoneses en 2021 y qué es lo que más está preocupando en 2022. Esto llega tras conocer los estudios, los temas estudiados en el Observatorio de Productos y Servicios de la Unión de Consumidores de Aragón. Hemos invitado a los estudios a su presidente, José Ángel Oliván. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, un placer que estés con nosotros, también con toda la audiencia que al final nos sintoniza, nos ve, nos escucha a la carta, y es importante pues saber, tal y como está la situación, la economía, la política, el índice general de precios, el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues cuáles son los principales temas que han preocupado y que preocupan a los aragoneses. Cláusula suelo y plusvalía. Entre unas. Sí, es un tema que ya viene de lejos, ¿no? Ambos. El tema de cláusula suelo, digamos que estamos ya en las fases finales, pero todavía hay mucho atasco en los juzgados y los bancos se siguen negando a aceptar, a negociar directamente y a no tener que pasar por los juzgados para solucionar los problemas, y eso hace, eso hace que los juzgados de lo mercantil se hayan atascado. Uh-huh. Y bueno, pero poco a poco van saliendo, y lo cierto es que además cuanto más se retrasa el pago, más tienen que pagar los bancos, pero parece ser que les interesa seguir con esa política. Bueno, eso ya es un tema que ya está muy claro, no hay ninguna discusión, los derechos de los consumidores han quedado establecidos. Quedaba un fleco que era ¿qué pasaba con las cláusulas suelo? ¿Sí? Cuando el que había contratado la hipoteca no era consumidor. Es decir, hay que recordar que el consumidor, para ser consumidor, un consumidor es el último de la cadena, es decir, aquel que consume un producto al final. Si yo compro una casa para vivir, soy consumidor. Si yo compro una casa para alquilarla, soy un empresario. Estoy haciendo una actividad económica y no soy consumidor. Bueno, quedaba esa duda de si los no consumidores, empresas, intermediarios, en fin, tenían cláusula solo si se les aplicaba también el concepto de cláusula abusiva, y finalmente pues también, con lo cual ese tema que también ha quedado cerrado. Y el tema plusvalías es un tema más complejo, en el que está habiendo muchas complicaciones, porque en primer lugar, la parte contraria es la administración, en este caso los municipios. Y pleitear contra una administración es muy difícil, sobre todo por parte de los particulares normales. Todo está pensado, toda la normativa está pensada para dar prioridad, facilidad a la administración frente al administrado, ¿no? Todo es mucho más complicado, las cargas se multiplican, en fin. Los tribunales te obligan a ir al tribunal de lo contencioso administrativo, que es mucho más lento, que tiene una complicación mayor, en fin, todo es más difícil. Pero además en este caso el problema es que ha costado mucho tiempo que finalmente el Tribunal Constitucional se haya cargado toda la legislación relativa a las plusvalías. Plusvalía, hay que decir, le llamamos el impuesto de plusvalía, pero el impuesto se llama exactamente impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos. Madre mía. ¿Vale? Es decir, ya es farragoso de per se. Es decir, se paga impuestos por cuando tú vendes o transfieres un bien, en este caso un inmueble urbano, es decir, no se aplican los rústicos, pagas por lo que se ha incrementado el valor del suelo de ese bien. Y entonces pagas un impuesto por ese incremento de valor que ha tenido. ¿Pero qué ha pasado? Pues que a raíz de la burbuja inmobiliaria y tras el estallido de la burbuja, numerosísimas ventas se hacían por debajo del precio que habíamos pagado inicialmente. Entonces, bueno, pues ¿cómo podían pagar un impuesto sobre un incremento que no había existido, ¿no? Esa era la cuestión. Bueno, durante muchos años, las sucesivas reclamaciones que se hacían ante los tribunales de contencioso administrativo, los jueces cogían la ley y dicen, es que aquí no dice, el impuesto se llama así, pero la forma de calcularlo es esta otra, y en esta otra da igual cuál haya sido el precio de compra y el precio de venta. Claro. Y entonces aplicaban la normativa y punto. Finalmente ha tenido que llegar el Tribunal Constitucional a decir la normativa estaba mal. No solamente además ha dicho dos cosas. Por una parte, estaba mal porque no se puede
implantar un impuesto sobre algo que no ha existido, es decir, si no hay incremento no es posible que yo tenga que pagar nada, y por otra parte el método de cálculo, incluso en el caso de que sí que había habido incremento, era un método de cálculo mal hecho, es decir, la fórmula estaba mal, era una fórmula que beneficiaba a la administración pero no beneficiaba al administrado, entonces también el Tribunal Constitucional se lo ha cargado. Claro, el Tribunal Constitucional hace una cosa, el Tribunal Constitucional no legisla. El Tribunal Constitucional dice esto es inconstitucional, punto. Y a partir de ahí quiere decir que todos los actos que se deriven de eso son nulos. Y ahí viene cuando vienen las reclamaciones. Si la ley que se me aplicó era nula, yo puedo reclamar porque me han aplicado un impuesto que yo no tenía que haber pagado porque era nulo. Y bueno, pues ahí estamos en la segunda fase de las reclamaciones. Evidentemente los ayuntamientos, bueno, hay que recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza recaudaba 70 millones de euros del impuesto de plusvalía, ¿no?, al año. Ahora se va a quedar prácticamente a cero. De hecho, ya el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido, cuando le ponen una reclamación, aceptarla. Ya no los técnicos municipales, los servicios jurídicos municipales han decidido que no merece la pena pleitear porque van a perder, ¿no? Y si además, en este caso con intereses y cosas de ese estilo. Así que bueno, en ese proceso estamos. Hace falta que aparezca una nueva normativa que regule ese tipo de impuestos, que tiene una lógica. Es decir, si yo me he beneficiado, yo propietario de un inmueble, me he beneficiado del incremento de valor que se produce como por inversiones que haya hecho el ayuntamiento, por ejemplo, asfaltando mi calle o poniendo servicios o poniendo una línea de autobuses, etcétera, etcétera, pues parece lógico que yo una parte de lo que gano lo devuelva al ayuntamiento, ¿no? Que se ha gastado dinero en que mi bien valga más dinero. Bueno, pero no de la manera como se estaba hecho, porque si resulta que no he ganado dinero, sino todo lo contrario, pues no tenía ningún sentido, ¿no? Bueno, ahí estamos. Sí, es otro tema que debería preocupar más de lo que preocupa, que hay mucha más gente afectada de lo que podría pensarse. Yo, a todos los que hayan vendido un piso en las ciudades aragonesas, recordamos que son bienes urbanos, en las localidades aragonesas, pues que y hayan pagado, porque no todos los ayuntamientos tienen impuesto de plusvalía, hay muchos pueblos que no lo tienen, que hayan pagado de este impuesto, yo me asesoraría en un despacho de abogados o en una asociación de consumidores sobre si tengo derecho a hacer esa reclamación, ¿no? Además de la plusvalía, como bien está explicando un poco esa letra pequeña, todos los afectados, esas cláusulas del suelo, ustedes hablan también del caso Idental o Dentix, y yo también pienso en la energía, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esos han sido por una parte están las cuestiones fuera de lo normal. Bueno, todo ha sido fuera de lo normal este año pasado, pero estas cosas, pues cierre de unas clínicas, problemas con un impuesto que no estaba en las cláusulas, en fin, todo este tipo de cosas. El tema de las clínicas dentales, vamos a ver si conseguimos que este tema entre en vereda, porque Idental fue especialmente cruel porque se cebó con personas de bajo poder adquisitivo, porque de hecho su público, el público al que se dirigieron fue el público de bajo poder adquisitivo. Incluso se anunciaban, en algunos casos en la televisión, en programas de muchísima audiencia, se anunciaban como si fuera una especie de acción social, ¿no? Como si tuvieran una ayuda del Ministerio de las Comunidades Autónomas. Bueno, eso fue especialmente doloroso. Pero hemos tenido otros casos de cierres de este tipo de negocios, que son las cadenas de salud bucodental. También ha habido problemas, en otros momentos hemos tenido problemas con cadenas de cirugía estética, es decir, estas partes de la salud que están fuera del sistema público. Ha habido una transformación de esa vieja idea del dentista de toda la vida, que en fin era una especie de un autónomo que trabajaba por su cuenta, en fin, a un negocio que eran estas cadenas. Este tipo de negocios ha tenido muchos problemas y evidentemente habrá que regularlo porque ya no es un problema solamente económico, de que te deje colgado, has pagado unas cantidades, sino que lo que te deja colgado es, pues ha habido gente, por ejemplo, que nos venía sin dientes, que le habían quitado todos los dientes porque estaba en un proceso de
implantación de toda la dentadura, pues le habían dejado sin dientes. Hemos visto depresiones, problemas muy serios de salud de gente que había invertido todo su dinero, o dinero que había pedido prestado a otras personas, dinero que había tenido que... En fin, ya digo, este tipo de negocio esperemos que se vaya regulando porque genera mucho dolor. ¿Y la energía, señor Oliván? Bueno, la energía. La energía, ha habido dos cosas el año pasado. No sé... a ver, ¿cómo lo digo? Por una parte está el precio de la energía, que evidentemente en algunos casos ha subido, en otros no. Y por otra parte está algo que ha pasado en las compañías eléctricas, en las compañías grandes, en las compañías las distribuidoras de referencia. Sabemos que el mercado eléctrico español tiene una cosa que se llaman distribuidoras, que digamos que son las empresas que le venden a las empresas que nos venden a nosotros la electricidad. Es decir, se llaman distribuidoras. Hay es un grupo pequeño de empresas, entre las que están seguramente las que todos tenemos en la cabeza, y luego están las comercializadoras, que son las que nos venden la energía, y esas hay 700, quiero decir que, o 400 y pico ahora en este momento. Con lo cual, digamos que sigue existiendo un oligopolio en lo que es la distribución. Bueno, pues las distribuidoras han tenido algún problema que desconocemos, que lo que nos dicen es que es un problema motivado por el cambio de normativa del gobierno, aquel famoso que ya pasaba al olvido, de a qué hora tenemos que poner la lavadora para que pagar menos, ¿no? Pero ya da igual. Pues sí, las horas valle, punta, sí, pico, además había 3 y unos relojes, unos círculos con... Bueno. Y las lecturas aproximadas. Bueno, luego viene, a esto voy. A esto voy. Ese problema que han tenido las comercializadoras, las distribuidoras, ha hecho que haya un número muy importante, cercano al 50% de las facturas que no sean sobre consumos reales, sino que son sobre consumos estimados. Eso cuando hay facturas, porque hay otro porcentaje, en torno al 15% de los clientes que ni siquiera les han facturado. Con lo cual tenemos un lío descomunal. Incrementos de precios, además unos incrementos de precio que todos los días nos dicen lo que ha subido el mercado mayorista, que esto del mercado mayorista es de esas cosas que... ¿Alguien se acuerda de lo que era la prima de riesgo? ¿Verdad? Pues en el año 10, 11, teníamos prima de riesgo todas las mañanas, nos despertábamos por la mañana, nos tomábamos el café y mirábamos cómo estaba la prima de riesgo, ¿no? Sí. Que tampoco sabíamos muy bien lo que era, pero bueno, si era alta, iba mal la cosa. Pues esto era un poco igual. Hemos estado durante el último semestre del año 21 despertándonos todos los días con el valor del precio mayorista de la electricidad, que afecta al 15% o al 11% del mercado eléctrico, pero bueno, era un dato importante, ¿no? De hecho, sí que era un dato de referencia que nos ha indicado que ese precio de referencia del mercado mayorista ha pasado prácticamente de en torno a 50 euros megavatio hora llegó a estar a cerca de 400, ¿no? En este momento está en 180, moviéndose en el entorno de los 180, 150. Bueno, ¿eso qué consecuencias tenía? Si no hubiera habido este problema de la facturación, porque este problema de la facturación ha enmascarado toda la situación, pues en el mercado regulado la aplicación era inmediata, en el mercado libre la mayoría de los contratos eran contratos con precio fijado y hasta final de año no se han modificado. Se han modificado ahora. ¿Qué consecuencias tuvo? Por ejemplo, el gobierno, para afrontar aminorar el impacto de la subida, rebajó los costes fijos de la factura. Recordamos que en la factura eléctrica hay una parte fija y una parte variable. La parte fija es la pagamos, gastemos lo que gastemos, y la parte variable es el coste de los kilovatios que consumimos. Por cierto, el precio de referencia solo afecta a esta parte, no afectaba a la parte fija. Bueno, pues el gobierno bajó mucho la parte fija, incluso el IVA lo bajó del 21 al 10% y lo ha mantenido en ese nivel todavía. Vamos a ver cuánto tiempo lo mantiene, pero bajó otros peajes muchísimo, con lo cual las familias que tenían poco consumo, por ejemplo, una segunda residencia, vieron que su recibo bajaba.
Es decir, teníamos una situación generalizada de incrementos de precios y sin embargo veían que su recibo bajaba. Mientras que las familias que tienen mucho consumo y sobre todo si estaban en el mercado regulado vieron cómo se incrementó el precio. Todo esto añadido al hecho de que las facturas te venían con estimaciones, es decir, no el consumo real sino un estimado, y además que te venían, que a lo mejor no te venían, ¿no? Que estabas 6 meses o 7 sin recibir factura. El mercado eléctrico en el año 21, en el último semestre, ha sido un desastre. ¿Ha aumentado el número de denuncias? Bueno, exponencialmente, quiero decir, las hemos multiplicado, ¿no? ¿Y ustedes recomiendan denunciar ante esta? Es que en este caso, denunciados están y todo el mundo se ha puesto en marcha. Quiero decir, hay una investigación abierta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hay una del Ministerio de la Energía, hay una investigación del Gobierno de Aragón. Es decir, prácticamente todo el mundo ha puesto en marcha investigaciones, pero con la Iglesia hemos topado, en este caso con las iglesias, con las eléctricas, ¿no? Es decir, la capacidad que tienen de enmascarar lo que ha ocurrido es espectacular. No sé a dónde nos llevará. Sí que recomendamos mucho que todo el mundo vigile sus facturas, que las vigile y que no cambien, porque a todo esto se ha añadido que durante este tiempo las compañías eléctricas, con una desvergüenza que llama la atención, se han dedicado a bombardearnos planteándonos que salgamos del mercado regulado y pasemos al mercado libre. Cuando, por ejemplo, teniendo en cuenta que nuestros datos de consumo están falseados, en el sentido de que están estimados, no son reales, no podemos hacer comparativas. Yo no puedo comparar, si no tengo una factura real que me diga exactamente cuánto he consumido, no puedo hacer cálculos para ver qué contrato me interesa más o me interesa menos. Y además los culpables de que eso ocurra son los que me llaman por teléfono para decirme, tengo una oferta para usted estupenda, ¿no? Entonces, la desvergüenza es enorme. Bueno, vamos a ver que evidentemente vigilar las facturas, si los consumos cuesta encontrar y identificar que tu consumo está estimado, preguntar en una oficina de información al consumidor, a una asociación de consumidores, cualquier irregularidad, cualquier diferencia de precios, hablar con la oficina de nuestra comercializadora, cuando puedan contestarnos, porque hay comercializadoras que lo que dicen es que a mí estos son los datos que me pasa la distribuidora, ¿no? Y la distribuidora dice, no, es que los contadores electrónicos no me han funcionado, es que, en fin, un desastre. Para todos aquellos que nos estén escuchando, nos estén viendo, señor Oliván, ¿de qué manera pueden acceder a la Unión de Consumidores de Aragón? ¿Cuáles son un poco? Porque todas estas cuestiones que estamos lanzando al final son preguntas de los consumidores que también ustedes, solventan, acompañan, van debatiendo, ¿no? Bueno, digamos que la manera más cómoda de hacerlo es a través de nuestra página web, ucaragón.com. Si ponemos Ucaragón en el buscador nos va a salir enseguida, y ahí tiene los enlaces para toda la información. Podemos, si queremos simplemente recibir información de boletines, pues te puedes registrar, o pueden pasar por nuestras oficinas. Nosotros estamos en Zaragoza, en la calle Alfonso, en el número 20, o aunque esta temporada con esto de la pandemia hay que pedir cita, con lo cual hay que entrar por la página web, que es la manera de poderlo hacer. Y a través de eso, pues cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre todo lo que está pasando, pues ahí estamos. Pues nos vamos a quedar con estas conclusiones. José Ángel Oliván, gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a vosotros por difundir estas cosas. Cláusula suelo, plusvalía, pero fíjense, también había más, estudios sobre gastos de primera comunión en el mes de mayo, o estudios sobre la percepción de los usuarios en la telemedicina, o como no en diciembre el seguimiento de la evolución de los precios del ternasco, o la reunión con la Casa de los Ganaderos. Que la Unión de Consumidores de Aragón hace, hueco, ¿no?, a todos aquellos que tengan dudas, cuestiones que quieran tratar, y que esta es la forma también de ponerse de acuerdo, o al menos en contacto con ellos. www.ucaragón.com.